En medio de las geometrías imposibles de la oveja eléctrica, una investigación que tiene también un toque de lo imposible. ¿Podríamos desarrollar una vacuna contra el cáncer? De eso nos habla precisamente el gran científico Avigdor Schertz del Instituto Weizmann en Israel. Acompáñenos enseguida para explorar esta posibilidad, aquí en La Oveja Eléctrica. Bienvenidos al universo de La Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22. Hoy hablaremos de una estrategia contra el cáncer que investiga la posibilidad de una vacuna contra este padecimiento. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, querida Silvina? Así es. En el programa pasado, el profesor Avigdor Schertz, investigador del Instituto Weizmann en Israel, habló en La Oveja Eléctrica de un procedimiento novedoso para combatir el cáncer que imita la forma en que una planta se deshace de las partes de una hoja que podrían dañarla. Mediante el enfoque del profesor Schertz, se hacen llegar al tumor bacterioclorofilas que luego son iluminadas de una manera muy particular, de tal suerte que producen moléculas tóxicas de corta duración que rápidamente destruyen los vasos sanguíneos del tumor. El resultado es que se destruye el tumor mientras que las estructuras sanas no son tocadas. En esta emisión de La Oveja Eléctrica, el profesor Schertz conversa con Pepe Gordon sobre cómo se aplica este método no invasivo en los seres humanos. Once we proved it in the animal trials, once we had the first drugs that could do it, in very intimate and strong collaboration with the pharmaceutical company that was licensed by the Weizmann Institute, Steba Biotech, we were able to go to the next stage, namely finding an indication that might be complicated, but will show the capabilities of this method and then will direct us to what to do in the next step. And therefore we selected localized prostate cancer. Mm-hmm. And you made clinical research here in Mexico. Sure. And it's nowadays approved by the COFEPRIS. Right, and this was actually the first approval that we got for this new technology and what we are doing in practice. So in practice, we take these compounds that we develop, the bacteriochlorophyll type compounds, put them in aqueous solution, water-like solution, infuse them for 10 minutes to the patient. So it goes in the circulation. Remember, it does not leave the circulation, does not go to the cells. And prior to this injection, we target fibers, optical fibers, to the treated prostate, where we know the tumor is by MRI, biopsies, and ultrasound, and we guide this fiber with ultrasound. To encapsulate to the prostate, to the area of the tumor. After 10 minutes of infusion of the drug, we stop the infusion, immediately turn on the laser to which these fibers are hooked, and illuminate the prostate from within for 22 minutes. That's it. And within these 22 minutes, the area, all this reaction that I described a minute ago happen. We have vasodilation, we have production of radicals, we have this constriction of the entire vasculature, delivery of the death signals into the tumor core, and we see it by color Doppler, that there is dilation and constriction and arrest of blood flow. And within 1 day, actually, you can see by MRI that the whole treated area became black, necrosis, no more life, no more blood flow, no more living cells, it's dead. And this, when we did this on the prostate of humans, we first ran into close to 200 patients in Europe and the United States with what is called up to phase 2 clinical trials, where you optimize, and we show very good results and high rate of eradication of the tumor
with no repetition for several years, biopsy negative and so forth. And then the company decided to go on phase 3 clinical trials where they recruited 400 patients in Europe and 80 patients, mostly in Mexico and Panama and Peru. And this result went so well that, first of all, the Mexican authorization regulators decided to give it the first approval for early stage prostate cancer treatment. Now it has been just increased a month ago to more advanced, still locally prostate cancer, what we call Gleason 7, 3+4. El Gleason 7 es considerado un cáncer de grado medio. Me parece importante subrayar que fue en México precisamente donde se dio la primera aprobación de este tratamiento. Después del corte, seguiremos conversando con el profesor Avigdor Schertz. Hablaremos sobre cómo funciona en la práctica este tratamiento y qué nuevas vías abre en otros tipos de cáncer. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Aura López y las sorpresas que nos trae el mundo de la tecnología. Pues querida Aura, ¿sueñan los androides con avestruces robóticos? Pues yo creo que sí, y justamente a científicos del Instituto de Florida se les ocurrió una idea para que pudieran soñar de esa forma. ¿Por qué? Porque hicieron un robot que corre de forma elíptica o con movimientos similares a los del avestruz, como bien lo mencionas. La diferencia de este robot es que no usa un sensor ni está dirigido por una computadora, sino que todo está basado en el sistema de locomoción. Y lo que lograron y vieron que cómo hacer y mejorar fue justo lograr esta locomoción o movimiento en sus patas robóticas. Lo interesante es que lo ponen en una caminadora y a lo que en nuestra vista, como ahorita se ve simple, para ellos requiere mucha complejidad de lograr el movimiento, de que el robot puede correr hasta 19 kilómetros, va rapidísimo. Y lo interesante, bueno, lo padre también de esto es que no puede moverse a los lados, pero sí de forma delantera y trasera. Entonces es un avance que está interesante, que está en tendencia y que los robots es un tema del que vamos a hablar mucho de aquí a muchas ovejas. Sí, yo creo que lo que vamos a ver tarde que temprano es avestruces eléctricos. Tal cual, justamente como lo mencionas. Y como siempre, pues agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el profesor Avigdor Schertz del Instituto Weizmann sobre un enfoque novedoso para combatir el cáncer que investiga la posibilidad de una especie de vacuna contra este padecimiento. Rayo, estamos de regreso en el universo de La Oveja Eléctrica. ¿Podríamos desarrollar en el futuro una especie de vacuna contra el cáncer, Silvina? Esa es una gran pregunta, Pepe, y más si el que la responde es Avigdor Schertz, destacado investigador del Instituto Weizmann, quien conversa con Pepe Gordon sobre un enfoque novedoso para combatir el cáncer que podría desembocar en el desarrollo de una vacuna contra este padecimiento. Patient undergo one treatment. They may go another treatment after 1 year if there is a cancer in the other lobe that was not treated, the other part of the prostate, again with similar result. They are back home after a few hours, back to work after 2 or 3 or 4 days, and all normal activities, maintaining their erectile function, urinary functions, and so forth. And this without inflammation, without toxicity? Very little inflammation, that is like any other urological intervention, but nothing that is very serious in the majority, the big majority of the patients. Very few had some inflammation that was transient. And that's it. So it shows clear advantages, and it gives this alternative to patients that could undergo active surveillance with the fear of having progression of the tumor, which we clearly show in this phase 3 trial, that if you don't treat, you have progression, clear progression, and also progression to radical therapy, which was about 3 times higher than in the non-treated group compared to the treated. And they can repeat it, or they can undergo a different procedure after a year or 2 or 3 if they need. Most of them do not need.
So we hope, and again, Mexico was pioneering it with the first clinical approval. And we hope now we are doing very extensive research to do the same methodology to other cancers. Does this apply to early stages of cancer or more advanced stages of cancer? No, we can have it to many different types of cancer, and we can have it both on the early and the late stage. Okay. But the principle is, what do you really want to achieve? So if you want to be sure on, let's say, a kind of a cure, really prevention and cure, you would like to go to the early stage, to the localized stage. But what we found out in the animal trials that we carried out already quite a few years ago, that this local treatment, because it caused necrosis of the tumor, which means blasting of the cells, spreading their contents, spreading their specific signatures and other signals, it boosts up the immune system. And if we add to this photodynamic, vascular targeted photodynamic effect, some type of immune modulation that take off the defense, the shields of the tumor. You remember I described in the beginning that the cancer cells recruit immune cells, enslave them, make them defenders. If we remove these defenders, these walls by quite simple treatment, we can then get re-education of the immune system. They will recognize the cancer cells, and now some of these cytotoxic T cells that have been trained and gained some immune memory will go after remote cells, after early metastasis, and will destroy them as well. And so in this kind of treatment, we also get prevention of further progression, or you can call it sort of vaccination. Yes, it's a kind of vaccine. It's a kind of, so that's what we try now to build up with many groups in Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York, and also concerning pancreatic cancer to achieve the same thing in collaboration also of scientists from Cold Spring Harbor. So this is our game now. So this is the big goal that we have right now. It's a kind of getting back the memory of the immune system. And enabling to work. ¿Podremos reeducar al sistema inmunológico y desarrollar una especie de vacuna contra el cáncer? Este es el gran reto que el destacado profesor Avigdor Schertz del Instituto Weizmann está enfrentando con las herramientas de la ciencia que rechazan o confirman las ideas y estrategias que se instrumentan para combatir este padecimiento. Continuaremos conversando con el profesor Schertz después del corte. Mientras tanto, pasamos a la sección de nuestro querido amigo, el doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone. Pues querido doctor Morsa, gracias, bebé. Qué bueno estar aquí juntos para hablar de algo muy interesante. Fíjate que el día de hoy hemos tocado el problema del cáncer. Y bueno, ¿cómo se da el cáncer en los sistemas informáticos, metafóricamente hablando? Bueno, yo te hablaría, Pepe, de Internet mismo, ¿no? Que, como decía Humberto Eco, le hemos dado voz a una legión de imbéciles, ¿no? Y eso es cierto. Lo que está pasando es que ahora todo el mundo tiene derecho a voz y voto, lo cual parece ser muy razonable y que aplaudible incluso, ¿no? Pero resulta que estamos enfrentando una cantidad de gente o ignorante, o que tiene mala leche y que busca solamente molestar. O que es contratada como bots. O que es contratada como un robot ahí para decir algo que no es, ¿no? Y que todos sabemos que no es cierto, pero ahora sí que masivamente empiezan a atacar con ciertas opiniones y empiezan a moldearlas. Y entonces uno empieza a creer cosas que no son ciertas, ¿no? Hablamos entonces un poco de las fake news, las noticias falsas, ¿no? Que además están inundando la red. Tan es así que es un problema, ahora sí que es un problema público, ¿no? O sea, resulta que leemos una noticia y no sabemos si es cierta, ya no podemos saber, ¿no? Lo que nos estás diciendo es que como nunca debemos de ejercer la herramienta del discernimiento. Exactamente. Ahora sí, tenemos que poner los pies en la tierra y pensar que todo lo que nos estás diciendo no necesariamente es la verdad. Cruzar información también. Ah, sí,
cruzar mucha información, ver muchos sitios y sacar conclusiones. Pero ahora necesitamos mucho más tiempo para hacer todo eso. Qué barbaridad. Pues como siempre, ilustrativo el conversar contigo, mi querido Morza. Gracias, Pepe. Volvemos enseguida a la oveja eléctrica, en donde estamos conversando con el profesor Avigdor Schertz del Instituto Weizmann sobre la posibilidad de reeducar al sistema inmunológico para desarrollar una especie de vacuna contra el cáncer mediante el uso de un enfoque novedoso con ideas que entrecruzan conocimientos de física, química y biofísica. Como de rayo, estamos de regreso en el universo de la oveja eléctrica, en donde estamos conversando sobre una estrategia para combatir el cáncer que trata de imitar los procesos de la naturaleza para deshacerse de órganos disfuncionales. Este enfoque ya tiene sus primeros frutos en el combate de las primeras etapas del cáncer de próstata. Sin embargo, el profesor Avigdor Schertz del Instituto Weizmann va aún más lejos. Desea conjuntar estos estudios con la ambiciosa posibilidad de reeducar al sistema inmunológico para desarrollar una especie de vacuna contra el cáncer. Pepe Gordon conversa con el profesor Schertz sobre la dirección de estas investigaciones. The immune system is a wonderful factory of all kinds of molecules that can find very many different types of cells. And as you say, that anything can mimic what nature in the body can do. In a way, cannot mimic what the resources we have. Exactly. So we have to awaken these resources. you have to awaken it. That's our philosophy. If we are successful or not, days will show, or years will show. But we do have some signals that we are going on the right way right now. In the prostate cancer, we are having success. With the prostate cancer localized, it's okay. Now we are going on Non-localized. more progress prostate cancer, more advanced, higher, and that's the clinical trials that we expect to start this year in Memorial Sloan Kettering on this kind of disease, esophageal cancer, cancers of the urinary tract, and triple-negative breast cancer, possibly in a few years also on the pancreatic cancer. And we will see if we really can go all the way through with this mimicking, but we have great hopes. Wow, that's very, very interesting. You know, what are the challenges you're having nowadays? Because this is a work that has been done for 20 years. Right, but actually the last compound, the one that is used now, was synthesized in my lab about 12 years ago. Get out of the lab. It took another 2 or 3 years for the company to get it into clinical trials. Called Tucat, yes? Tucat soluble. Soluble. The previous one was just Tucat. What's the meaning of Tucat in Hebrew? Well, Tucat in Hebrew is a kind of a center of light, the focus of light or the focus of fire. So when it says in the Bible, let there be fire, which is in Hebrew, Tukad Esh al HaMizbeach. There will be fire. So, and the challenges you're having nowadays with this new compound, with this new... Well, the challenges are of many different types, as you have in every kind of new therapy. And now you show, when you can take this defense by other method, maybe you can get vaccination. So the challenge now is really to persuade the community that by local intervention and some immunomodulation, you can have systemic effect. You are inspired by nature, but also by reading books, because we have talked about how you appreciate good literature. Is there any link with some readings, the kind of research that is guiding you towards new horizons? Because, you know, there are communicating vessels between different disciplines, and at some times literature can get in advance what could be happening or could be an inspiration to what the scientist can do. Well, that's absolutely correct when you are talking about science fictions, because many of the writers are people that have been through science,
one way or another, Asimov, for instance, and other people. So they know the basic terms. And on the other hand, they have deep understanding of the human mind, society, and so forth, so they can combine the two things and let their imagination go wild. Jules Verne, is a big example of that. And predict, or try to predict, how the nature will look like. And many people like to do it today. So that's one thing. But the other thing, I guess, is that all these readings, sciences and literature, and non-scientific literature as well, if you let it be, then you have a very wide space of knowledge. And I believe that the human way of thinking is such that when you try to find a solution and you are sort of open-minded, all these things that you read and you confronted in your life are coming to your memory. And they can come in a non-organized manner. But they are there, there are glimpses of that and that and that and that. And then all of a sudden they maybe sit in a kind of a solution. Many times we are bound to sit within the context that we were trained to. But we have information that's coming from many other different contexts. And this information can come in when you are shaping up something like that. And another example is what we call gut feeling. Mm-hmm. Many people underestimate gut feeling, say, well, let's do a decision tree so that we can make our decision in a very accurate manner. But actually, when you let your gut feeling, it's not that something mystical. This gut feeling encompasses all your knowledge, many other things in a very rapid manner, and gives you some recommendation. You can ignore it, you can take it into consideration, but that's the same. It is just that you build up a broad base of knowledge with many, many facts that can get into picture in different ways. Like, for example, getting the Green Revolution taking place also in our bodies, because that's what you're doing. These are the lessons, yes. Professor Avigdor Schertz, thank you very much for this interview. Welcome, it was a pleasure. El profesor Avigdor Schertz del Instituto Weizmann entrelaza sus conocimientos de la fotosíntesis, de las clorofilobacterias, de una especie de revolución verde aplicada al cuerpo, de rayos láser, todo esto para combatir al cáncer al tratar de imitar el proceso que utilizan las plantas para deshacerse de las partes dañadas de una hoja y preservar su integridad. Es un relato que ya tiene sus primeros frutos en el tratamiento del cáncer de próstata en etapas tempranas, sin daños colaterales, y que invita a una investigación en donde confluyen todos los conocimientos, toda la imaginación posible para intentar con rigor y creatividad crear historias distintas como las que aparecen en la buena literatura, en donde se reconocen con humildad los errores, se valoran los aciertos y continúa la lucha inteligente por buscar nuevos caminos. El profesor Avigdor Schertz en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Veo Veo con nuestra queridísima Miriam Moscona. Pues querida Miriam, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja. ¿Verdad que sí, Pepe? Oye, Miriam, se habla mucho de la madre naturaleza. ¿Por qué? Pues porque es madre y porque las madres apapachan, curan, sanan, exacto. Y en este sentido, tú sabes que a muchas plantas se le atribuyen efectos medicinales y no es un cuento chino ni una conseja sin rigor, pues. Y hoy concretamente lo que vamos a ver son todas estas propiedades medicinales de la clavelina. La clavelina es una flor que la fotógrafa mexicana Patricia Lagarde trabajó como uno de sus proyectos que tienen siempre un ojo, un interés en el mundo de la botánica. Ya cada vez lleva más lejos este interés y le pidió el apoyo a un científico que tiene un microscopio electrónico, un microscopio láser, perdón, que le permite ver la fluorescencia de estas plantas. Vamos a ver qué bellas imágenes. Y sanadoras.
Esta composición psicodélica corresponde a la clavelina, también conocida como amapola blanca, empleada en el sureste de México y cultivada en huertos familiares para aliviar afecciones respiratorias como el asma y la tos. En el siglo XVI, Martín de la Cruz indica su empleo en tisanas para la supuración. Desde entonces se decía que cura las úlceras. A finales del siglo XVIII, Vicente Cervantes relata: se venden sus flores con mucha estimación en la Plaza de México. El cocimiento de la corteza de la raíz alivia el dolor de muelas y afirma la dentadura. Asimismo, se explica, es un buen diurético. La inteligencia y el poder curativo de la sabia naturaleza en las palabras de nuestra querida compañera Miriam Moscona. Y ahora, Pepe, nos vamos a la sección Cantos Cuánticos con Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, fíjate que a través de la ciencia, a través de la literatura, exploramos mundos externos, exploramos los árboles de afuera, pero también exploramos los árboles de adentro. Uy, bueno, esa idea es bellísima y creo que alguien la había explorado ya de una manera maravillosa, que es el gran Octavio Paz, que además sabes que nos gusta ponerle música, y lo digo por ti también, porque también has hecho ese experimento de ponerle música a algunos poemas de Octavio Paz. Ponerle música que suena como una reiteración, porque la poesía ya contiene su propia música, más bien como que se la descubrimos. Así es. Y este es un hallazgo que tuve con este bello poema llamado Árbol Adentro de Octavio Paz. Creció en mi frente un árbol, creció hacia adentro, sus raíces son venas, nervios son sus ramas, sus confusos follajes, pensamientos, tus miradas lo encienden y sus frutos de sombra son naranjas de sangre, son granadas de lumbre. Acércate, lo oyes. Y efectivamente lo oyes con la luz de la ciencia y el conocimiento. Esto es La Oveja Eléctrica.